Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión me presento nuevamente, soy Ricardo Morales, uno de los especialistas de la línea Beauty. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra nueva sesión de secado por aspersión, en la cual vamos a llevar a cabo una serie de demostraciones, trabajando algunas muestras que nos han hecho el favor de enviarnos. Para esto estaremos trabajando primero que nada con una muestra de jugo de fruta, la cual pues bueno, ya viene concentrada, precisamente trae una concentración aproximadamente del 20% al 25% de sólidos. Entonces, pues bueno, con base en eso es que vamos a llevar a cabo este proceso de secado. Bueno, una vez que ya tenemos encendido nuestro equipo, vamos a comenzar primero que nada estableciendo los parámetros iniciales. Vamos a realizar primero la configuración de la temperatura de secado. Entonces, para este tipo de procesos, como lo que necesitamos es conservar ciertas propiedades de nuestro jugo, vamos a estar trabajando cerca de los 130 grados Celsius, 135. Comenzamos primero generando una aspiración de nuestro sistema para poder tomar aire del ambiente y poderlo calentar. Una vez que el aire ingresa en nuestro equipo, de manera continua procedemos a calentarlo. Entonces, encendemos nuestro sistema de calefacción, lo cual pues, bueno, nos va a estar haciendo estos incrementos de temperatura en la entrada del equipo. Esta entrada es muy importante tener en cuenta que esta es la temperatura de secado a la cual voy a eliminar la humedad. No necesariamente esa temperatura es a la cual mi producto se encuentra durante todo el proceso. Mi producto se encuentra a la temperatura de salida. Entonces, esta temperatura que tengo de este lado, en la parte derecha de mi unidad, voy a observar precisamente cuál es la diferencia entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Y esa, precisamente, temperatura de salida es la más importante para mi proceso. Sobre todo cuando estamos trabajando con sistemas biológicos, estamos hablando de bacterias, enzimas, hongos o cualquier microorganismo que trabaje bajo ciertas condiciones de temperaturas límites. En la parte externa de nuestro laboratorio contamos con un compresor de aire. Este compresor es libre de aceite y precisamente es el que nos va a proveer del aire con la suficiente presión para poder atomizar nuestro producto. Entonces, teniendo también en cuenta que ya tenemos nuestro compresor preparado, ahora lo que vamos a hacer es establecer el flujo de aire. Incrementamos nuestro flujo de aire. No sé si me puedan ayudar enfocando en la parte superior, en este flujómetro que tengo aquí. En este flujómetro establezco precisamente el flujo de aire y la presión la establezco desde mi compresor. Recordemos nuevamente, la presión es la que me va a dar la apertura del cono. Vamos a ver un poquito más adelante qué es ese cono. Y el flujo de aire que acabamos de establecer aquí es lo que me va a establecer la altura a la cual se va a abrir ese cono. Entonces, pues bueno, ya tenemos apertura y tenemos la longitud que necesitamos tomar en cuenta. Ahora, a lo largo de la semana recibimos una serie de visitas por parte de algunos clientes que precisamente tenían la intención de llevar a cabo pruebas en el secador por aspersión. Cuando llevamos a cabo estas pruebas, ellos nos comentaban que ellos cuentan con un equipo de nivel industrial, nivel planta-piloto, pero pues bueno, lo que les cuesta a ellos trabajo precisamente es trabajar con volúmenes pequeños. No pueden comenzar a hacer investigaciones o no pueden mejorar su proceso a nivel industrial haciendo pruebas piloto. Entonces, una ventaja para la cual funciona este sistema a nivel laboratorio precisamente es para hacer estas pequeñas pruebas y poder establecer los parámetros indicados tanto de la muestra como del proceso. Algo que también recientemente estuvimos platicando con un usuario precisamente que trabaja con una torre de secado a nivel industrial es que seguramente ustedes lo han visto en algún momento, que hay una serie de columnas como la que tenemos aquí, pero de acero inoxidable, que son muy grandes, donde se procesan cientos de litros de producto por hora. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de productos, debemos de tener en cuenta que el comportamiento que yo tengo aquí es en teoría el mismo que yo debería de tener a nivel industrial. Por lo tanto, hacer un análisis en el flujo de polvos es muy importante. ¿Por qué? Como les comentaba, mi producto es una parte del proceso, al mismo tiempo que los parámetros.
Pero si mi producto no se comporta de manera adecuada para poder hacer el secado por aspersión, aunque yo lo seque, aunque yo lo atomice y lo tenga convertido en polvo, puede que no fluya y necesito saber en qué parte de mi columna de secado o en qué parte de mi equipo a nivel industrial se puede quedar aglomerado o pegado completamente. Entonces, hay una tecnología que es de la marca Bluefield, que nosotros también manejamos, que es un equipo que precisamente se dedica a analizar el flujo de polvos. Ese flujo de polvos o ese analizador de flujo de polvos me va a dar una indicación o un parámetro muy general en el cual yo puedo ir mejorando incluso la formulación para que viaje mejor a través de mi secado por aspersión, tanto a nivel laboratorio como a nivel industrial. El comportamiento es básicamente el mismo. Pero bueno, estamos alcanzando ya nuestra temperatura de secado. Nuestra temperatura de salida está cerca de los 62 grados, nuestra temperatura de secado está programada para 135, todavía nos faltan unos cuantos grados para poder llegar a la temperatura ideal. Pero vamos a ir estableciendo los parámetros del bombeo de la muestra. Nuestra muestra, nuestro equipo, tiene una bomba peristáltica que precisamente dosifica mi producto en función de un porcentaje de eficiencia de la bomba. La podemos trabajar desde el 5%, 10, 15, 20 hasta el 100% de su capacidad. Yo lo que tendría que hacer para poder llevar a cabo un escalamiento sería evaluar precisamente qué cantidad de muestra me está dosificando la bomba pequeña, por lo tanto, cuántas veces tendría que hacer el incremento, extrapolar mi producto, es decir, mi análisis de flujo de muestra, extrapolarlo para un nivel planta piloto o un nivel industrial. Prácticamente nuestro escalamiento es lineal, entonces realmente lo que yo me llevaría serían condiciones y producto. Lo único que me limita en este sentido es el tamaño de partícula, porque el tipo de aspersor que tenemos nosotros aquí a nivel laboratorio es muy definido, es muy específico, mientras que a nivel industrial ustedes pueden incluso llegar a verlos en productos como detergentes o cafés solubles, que hay muchas variaciones de tamaño de partícula entre una partícula y otra. Entonces, eso es normal con el tipo de aspersor que manejan a niveles industriales. Bueno, ya estamos por encima del punto de ebullición del agua, podemos comenzar a establecer a estandarizar o estabilizar nuestro equipo para poder trabajar correctamente. Por lo tanto, introduzco la manguera de muestra en una pequeña cantidad de agua destilada. ¿Por qué? Porque lo que vamos a eliminar de nuestra muestra, si se dan cuenta, es agua. Al final de cuentas estamos trabajando con un jugo concentrado, pero únicamente vamos a eliminar agua. Por lo tanto, necesito utilizar una base, la misma base que voy a eliminar, la estaría utilizando para estandarizar, para estabilizar mi sistema y poder hacer el cambio a la muestra sin ningún inconveniente. Ver que se comporte como yo esperaría. Entonces, vamos a bajarlo a 15% de su capacidad de la bomba, que más o menos este volumen estaríamos pensando tal vez unos 4, tal vez unos 5 mililitros por minuto aproximadamente, sería el flujo que nosotros estaríamos teniendo. Entonces, vamos a comenzar ahora con la dosificación del producto, en este caso del agua. Por este lado, tengo en el tablero de control, tengo un nose cleaner. Este nose cleaner es un limpiador, es una aguja de limpieza que se activa de manera automática o de manera manual, ya sea que yo establezca un flujo o una constante de limpieza cada cierto tiempo, como ahorita, precisamente, entonces voy a tener una limpieza de mi nariz de aspersión independientemente del equipo. Entonces, esto me permite a mí tener la certeza de que aunque se llegue a tapar la nariz de aspersión, la aguja de limpieza va a estar accionándose cada cierto tiempo para poder hacer la liberación de la misma. Entonces, ahorita ya está empezando a atomizarse un poco de agua, nada más, no está fluyendo nada más que agua, y lo que podemos ver precisamente es que hay un pequeño goteo. Insisto, aquí si me pudieran ayudar con un asentamiento, creo que valdría la pena si lo intentáramos, para ver si es que se alcanza a visualizar. Algo que debemos de entender muy bien es que en este caso nuestra muestra es completamente homogénea, es completamente estable, no tengo que estarla agitando, no tengo que estarle haciendo absolutamente nada,
Y lo que vemos precisamente, ahora sí, ya va a empezar ya está empezando a fluir el producto y vemos cómo se va a empezar a poner un poco opaco nuestra columna de secado, precisamente por el poco polvo que se pueda quedar pegado en él. Si bajamos hacia esta parte, a nuestro vaso colector, vamos a ver precisamente esa colección de polvos. Aquí recordemos, esto es un concentrado, es un jugo concentrado, si lo incorporas de este lado. ¿Sí? Perfecto. Tenemos precisamente ahora la colección de los polvos. Y arriba, en esta pieza de vidrio, tenemos el ciclón electrostático. Este ciclón electrostático es el que está llevando a cabo la disminución de las cargas, porque los polvos que están fluyendo a través del vidrio están generando cargas electrostáticas, la disminuimos a través de este ciclón. Una vez que disminuimos esa carga, precisamente vemos la colección de estas partículas de polvo. Se dan cuenta realmente del proceso. Podríamos decir que la muestra es amigable con el proceso, porque pues, la concentración que tiene. Yo aquí mi observación, lo único que yo haría sería probablemente incrementar un poquito más la concentración del producto. ¿Para qué? Para que esta muestra no nos tome tanto tiempo secarla. Si quieres abrimos un poquito la toma. Vamos a dejarlo que siga operando unos cuantos minutos más. Ahí está bien, si quieres. Perfecto. Entonces, vamos a dejar que siga operando esto unos cuantos minutos para ver qué tal queda el polvo, cómo se comporta. Y algo que me gustó de esta muestra es que, pues prácticamente no se queda nada pegado en nuestra columna de secado, eso es algo muy bueno. Y por otro lado, lo que tenemos aquí en nuestro ciclón electrostático también es muy poco lo que se está quedando. Prácticamente todo lo que estamos atomizando, un 80, un 90%, es lo que estamos colectando. Entonces, va bastante bien. De este tipo de productos, algo que yo puedo analizar precisamente sería la viscosidad, en el caso de la muestra líquida, la viscosidad, pH, cualquier tipo de condición que yo necesite tener en cuenta para poder llevar a cabo el secado. ¿Por qué pH? Porque recordemos que en este caso, pues bueno, tenemos únicamente agua, pero si tuviéramos una muestra con un alto porcentaje de ácido o un muy bajo pH, lo que valdría la pena sería establecer la necesidad, bueno, aquí habría la necesidad, mejor dicho, de trabajar en un sistema preferentemente para medios ácidos. Cuando tenemos este tipo de sistemas para medios ácidos, lo que tenemos es que todas las piezas de acero inoxidable vienen recubiertas con teflón, y en el caso de nuestra nariz de aspersión, que es de acero inoxidable de manera tradicional, para este tipo de formulaciones o para este tipo de muestras, se trabaja con una aleación de titanio. Entonces, eso nos garantiza que nuestro producto no va a dañar al equipo, por lo tanto es una inversión que puede durar muchísimo tiempo. En el caso, les decía, de manera tradicional o de manera convencional, el secado por aspersión trae equipos, bueno, trae partes de acero inoxidable grado alimenticio 316, por lo tanto está perfectamente diseñado para trabajar tanto con alimentos como con farmacéuticos. Hace poco también nos enviaron una muestra de grafeno y funcionó muy bien. Realmente aquí lo que vale la pena y que tendríamos que tomar en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de productos como el grafeno sería tomar en consideración el tamaño de partícula de mi producto. Se dan cuenta, el grafeno no se puede disolver realmente. Lo que estamos haciendo es molerlo lo más que se pueda, reconstituirlo y hacer una especie de suspensión que nos permita atomizarlo y tenerlo en un tamaño de partícula aún más pequeño. El grafeno se utiliza en estos momentos muchísimo en todo lo que son la parte de circuitos, baterías, todos los componentes electrónicos de computadoras, celulares, equipos, todo lo que manejamos que utiliza electrónica, prácticamente se basa también mucho en el uso del grafeno. La atomización sigue siendo continua, eso es algo muy bueno, referente a que no estamos teniendo obstrucciones, es decir, nuestra solución o nuestra disolución de
de jugo concentrado está bastante bien. Aquí les decía, yo tal vez lo quería hacer incrementar un poco más la concentración, tal vez a un 30, un 40%, para que yo no le invierta tanto tiempo a este producto. Vamos a detener esta prueba, para lo cual, pues bueno, requerimos únicamente retirar nuestra manguera de muestra, que tome un poco de aire para poder hacer correctamente el cambio. Cambiamos el agua destilada únicamente para hacer un enjuague dentro del sistema, nada más para no estar ahí teniendo contaminación cruzada. Mientras empieza a fluir el agua, vamos a ver que ahorita dejan de fluir polvos, precisamente ya no está entrando nada que nosotros estemos secando, y por otro lado, estamos limpiando nuestra nariz de aspersión. La nariz de aspersión, les decía, es de acero inoxidable y está muy bien protegida. Algo que también me agrada mucho de este sistema que tiene la nariz de aspersión es que viene enchaquetada. Entonces, si yo quisiera hacer el secado de una proteína como el huevo, como el huevo, o la clara o la yema o todo el huevo completo, no pasaría absolutamente nada. En muchas de las panificadoras grandes, como base o como materia prima, utilizan el huevo en polvo. Entonces, eso les facilita sobre todo la producción y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya no tienen que estar ahí partiendo los huevos y únicamente están trabajando con clara o yema de huevo para llevar a cabo la producción del pan. Si yo no tuviera enchaquetada precisamente la nariz de aspersión, eventualmente por la misma conducción natural que hay entre el aire caliente que está fluyendo a través del equipo y la nariz de aspersión, esta se calentaría demasiado, tal vez cerca de unos 80 o unos 90 grados Celsius, pero esa es temperatura suficiente para que nuestro producto se empiece a desnaturalizar. Por lo tanto, el huevo va a empezar a solidificarse dentro de la nariz de aspersión y dejará de fluir, independientemente de que estemos haciendo una limpieza constante con la aguja de limpieza, perdón. Entonces, retiramos ahora nuestra manguera de agua para evitar para hacer que entre un poco de aire y asegurarnos de que ya no quede nada dentro de nuestra nariz de aspersión. Nos están empujando la manguera. Ahí está. Y ¿te puedes ayudar nada más, por favor, de aquel lado? Esta manguera que estoy sosteniendo precisamente es la manguera de nuestros vapores. En este caso, el vapor de agua está saliendo hacia el exterior, por lo tanto no hay ningún inconveniente. Pero bueno, aquí estaríamos oliendo un poquito los azúcares o los volátiles de la naranja. Una vez que dejamos de hacer fluir agua o muestra, en este caso, ahora lo que procede es hacer el enfriamiento. Por lo tanto, apagamos el elemento calefactor, dejamos que el aire siga entrando para hacer el enfriamiento de la resistencia y cerramos el flujo de aire del compresor. Por estos momentos no es necesario porque ya no estamos haciendo ninguna atomización. Con esto vamos a poder retirar precisamente el vaso colector. Todavía hay un poquito de polvos, vamos a dejar que fluyan y vamos a ver qué pasa. En lo que estamos haciendo en la parte de esperar a que esta unidad se enfríe, podemos comenzar, si ustedes gustan, con la sesión de preguntas y respuestas. Si nos pudieras apoyar, Chris, por favor. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, todo muy bien. Muy bien, muchas gracias Ricardo, sobre todo partiendo de que este es un segundo webinar, el cual realmente muchos clientes sé que estuvieron interesados y bueno, siempre es importante atender a sus dudas y en un momento más también les agregaremos la parte del SurveyMonkey
para que todo el mundo pueda, por favor, apoyarnos en responder o ir respondiendo la encuesta. Nos preguntan, 786412, ¿cuál es la velocidad de secado? Ok, nos están preguntando a través de Zoom cuál es la velocidad de secado de esta unidad. Recordemos que este es un equipo de nivel laboratorio, por lo tanto sus volúmenes de secado pueden parecer un poco pequeños, pero realmente para todo lo que es investigación y desarrollo son extremadamente útiles. Nosotros estaríamos contemplando alrededor de 1 litro de secado por hora sin ningún inconveniente. Esta unidad puede trabajar de manera continua, también sin ningún problema, cerca de 4 horas. Por lo tanto, yo podría llevar a cabo un secado de 4 litros de muestras sin inconvenientes, de manera continua. Bien, David González, buenos días. ¿Hay algún rango ideal de porciento de sólidos o varía por muestra? Nos preguntan si hay algún rango en el porcentaje de sólidos que debe de tener la muestra, o si es específico para cada tipo de muestra. En este caso, sí hay un requerimiento mínimo. Yo recomiendo que, o bueno, más bien lo que nuestro fabricante recomienda, es que por lo menos tengamos de un 15 a un 20% mínimo de sólidos para poder llevar a cabo el secado. Si se acaban de dar cuenta, nosotros estábamos trabajando ahorita al 20%, lo cual no está mal. Sin embargo, nos involucra un poco más de tiempo para lo que podemos llevar a cabo. En la sesión pasada, como bien comenta Chris, esta es nuestra segunda sesión. En la sesión pasada trabajamos con una formulación de 2 tipos de muestras de formulaciones lácteas. Una que es una concentración prácticamente normal y la otra que es una solución mucho más concentrada, de 3 a 4 veces más concentrada. Entonces, cuando trabajamos con la segunda muestra, con la segunda concentración, los resultados prácticamente pues es el mismo polvo, vaya, la cantidad de polvo que estuvimos generando fue mucho mayor con un menor volumen de muestra. Por lo tanto, te decía, más o menos trabajar entre un 20 hasta un 60% de concentración sería como lo ideal, pero mínimo un 20. Gracias. Lucía Araceli Manzanares Jiménez, ¿se pueden secar partículas de 1 a 10 micras? Nos preguntan si se pueden secar partículas de 1 a 10 micras. En efecto, sí se pueden secar completamente este tipo de productos. Lo que vamos a obtener al final de cuentas en este secador por aspersión son partículas que van en un rango desde 2 hasta 25 micras. Dependerá mucho de tu formulación, pero si tú ya tienes formadas las micropartículas de 10 micras, sin problemas estas se deberían de mantener a lo largo de tu proceso. Incluso cuando estamos haciendo nanopartículas, si tú haces ya las nanopartículas y ya están generadas tus nanopartículas, únicamente quieres secarlas, quieres obtenerlas, lo que puedes hacer precisamente es procesarlas y sin ningún inconveniente seguirás manteniendo el tamaño de tus nanopartículas dentro del equipo. Muy bien. Nos pregunta también David Isaac González, ¿el matraz de alimentación requiere tener agitación? Si el porcentaje de sólidos es elevado, ¿no existe la posibilidad de precipitación? Nos preguntan si el matraz, en este caso nuestro matraz de muestra, debería de estar agitado. Y si es el caso de que tiene una alta concentración, nos preguntan si habría sedimentación o no. Sí, de hecho sí hay una precipitación cuando tenemos una alta concentración de sólidos, por lo tanto yo debería de estar agitando esto. Sin embargo, para este caso, si se da cuenta, nuestra muestra no presenta esa situación. Sin embargo, para el producto que vamos a trabajar a continuación, sí necesitamos tener una agitación constante. ¿Por qué? Ahorita les voy a enseñar cómo se ve nuestro producto si no lo estamos agitando. No es una suspensión, en este caso va a ser una emulsión lo que vamos a estar secando. Entonces, si me ayudan nada más tantito mis compañeros del área de producción, en lo que llevamos a cabo la limpieza de nuestro equipo. ¿Okay? Esto es nuestro producto. Realmente son pocas partículas, lo vamos a ver ahorita, porque realmente prácticamente secamos como 20 mililitros de muestra. Entonces realmente es muy poquita muestra, pero este polvo ya nos sirve como referencia o como base para poder identificar y saber si lo que estamos llevando a cabo, es decir, el proceso que estamos llevando a cabo es lo que necesitamos para esta muestra, o si por otro lado, la muestra es correcta para el proceso que estamos llevando a cabo. Entonces, la única diferencia entre este polvo y la solución que tenemos de este lado, en teoría,
si se dan cuenta, solamente, no están ahí, solamente es el color. La solución tiene en teoría las mismas propiedades organolépticas, sabor, aroma, de hecho los dos huelen bastante a jugo de naranja, pero uno tiene la característica de la humedad, que está completamente seco, o bueno, prácticamente seco. En teoría esto debería de estar entre un 2, tal vez un 3% de humedad. Tendríamos que llevar a cabo un análisis de humedad a través de un horno de secado o una termobalanza. Y nuestra solución líquida. La única diferencia, tengo líquido, tengo sólido, tamaño de partícula y color. Pero en cuanto reconstituyamos esto, en teoría deberíamos estar conservando, recuperar precisamente esa propiedad del color. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna otra? Nos preguntan si se pueden inyectar aditivos, ingresar aditivos independientes de la muestra. Sí, sí se pueden ingresar aditivos, depende mucho de la muestra. Ahorita ya me van a traer aquí la muestra de aceite que tenemos. Esta es una pequeña emulsión que hicimos aquí en el laboratorio. La muestra que nos trajeron de aceite pues tenía ciertas condiciones que no eran favorables para el secado, precisamente. Al final de cuentas el aceite no se mantiene en polvo. Entonces lo que hicimos pues, fue una formulación que nos permitiera llevar a cabo esta microencapsulación de aceite. Ahora ya la estoy agitando, pero bueno, en la parte inferior se alcanzaba a ver la separación de esas distintas fases, donde tenemos la fase orgánica y nuestra fase acuosa. Entonces, aquí la parte importante es que la agitación de la muestra sea constante. Sin embargo, si por más que yo agito esta emulsión o esta suspensión se sigue separando en sus distintas fases, yo puedo hacer la atomización por un lado de la muestra 1 pensemos, y por otro lado muestra 2. Es con una nariz de aspersión que nosotros conocemos como nariz de aspersión de 3 flujos. Flujo 1, muestra 1. Flujo 2, muestra 2. Flujo 3, el aire de atomización. Esa sería la opción cuando necesito hacer el ingreso de dos distintas fases o de dos distintas partes de una misma muestra. Muy bien. Bueno, supongo que ya vamos a empezar. Una última pregunta, y tiene que ver directamente con la parte técnica. ¿Es muy complicado mantener el tamaño de partícula en nanopartículas? Nos preguntan si es muy complicado mantener el tamaño de partícula cuando estamos hablando de nanopartículas. No sabría decirlo, depende de la muestra, depende mucho de la muestra. ¿Por qué? Si la muestra es estable, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, si la muestra tiende a formar aglomeraciones, si la muestra tiene mucha cohesión entre sí misma, la aglomeración se va a dar aunque hagas lo que hagas, independientemente del equipo. Si la muestra tiene esa naturaleza, tiende a ser muy cohesiva, no lo vas a poder evitar. Podrías, ya dentro de tu formulación, ahí yo lo que haría sería modificar la formulación, poner deslizantes, poner una serie de gomas, reducir la cantidad de gomas que yo pudiera colocar. Ahorita les voy a mostrar qué fue lo que agregamos en esta muestra, pero sería lo que yo haría, reducir la cantidad de gomas que incrementan la cohesión y por otro lado, probablemente incrementar el contenido de agua para que la dispersión entre las mismas partículas sea mejor. Precisamente estoy colocando una parrilla de agitación con calentamiento. En este caso no necesito el calentamiento, pero si fuera necesario, como les había comentado en el ejemplo anterior, puedo llevarlo a cabo. No tengo ningún inconveniente en ese sentido. Tengo la parte del calentamiento, tengo la parte de la agitación, y para esta muestra, que si la dejamos de estar agitando, se va a empezar a separar en sus fases, y nuevamente voy a tener el aceite por un lado, pues no me va a beneficiar. Entonces necesito que esta solución, o esta emulsión,
se mantenga homogénea. Por lo tanto, la agitación va a ser un punto crucial. Y como bien comentan, pues bueno, estas parrillas de calentamiento las tenemos en existencia y caben, si se dan cuenta, perfectamente en el equipo de secado por aspersión. De hecho, es la función de esta pequeña plataforma el que pueda yo colocar una parrilla de este tipo. Bien, ¿una pregunta más o ya empezamos? No, ya vamos a comenzar. Únicamente hacemos el ingreso nuevamente, primero de agua. Por lo tanto, entonces comenzamos primero con la aspiración del sistema. Vamos a volver a estabilizar. El aceite afortunadamente tiene una mayor capacidad como tenemos una menor cantidad de aceite con respecto a lo que es la muestra, perdón, con respecto a lo que es la formulación completa, ahorita les voy a explicar más o menos cómo se lleva a cabo esto, de ser un formulador. Lo que tenemos que hacer es, primero que nada, evaluar qué es lo que voy a secar. Entonces, ahorita vamos a ver primero los parámetros. Bueno, vamos a dejar que lleguen los parámetros que nosotros estamos contemplando y vamos a ir explicando en este tiempo, vamos a explicar qué es lo que yo debo de considerar a la hora de llevar a cabo una formulación. Hay muchos tipos de formulaciones, hay muchos tipos de excipientes, hay muchos tipos de aplicaciones. Les he hablado ahorita de la microencapsulación, pero hay muchos tipos. Está la aglomeración, que es algo que nos puede beneficiar o no. Dependerá del producto que estemos llevando, del proceso que estamos llevando a cabo. Podemos llevar a cabo la parte de microencapsulación, englobación, dispersión. Dependerá, insisto, de lo que yo quiera llevar a cabo, del fin de mi investigación. Pero para este caso, que lo que nos interesa es convertir este aceite en polvo, esta formulación que yo tengo de este lado tiene como base el agua, que es nuestro vehículo. Pero necesitamos un medio que nos permita absorber ese aceite, es decir, retenerlo, que en este caso será una goma. Hay muchas gomas que se pueden de las que ustedes pueden hacer uso: goma arábiga, goma catán, gomas naturales, incluso gomas sintéticas, les pueden funcionar perfectamente. Pero la goma únicamente va a ser el medio que va a retener al aceite, la que lo va a absorber, pero la que me va a permitir que los dos se puedan atomizar, la que me va a permitir que los dos puedan convertirse en polvos, en realidad va a ser el acarreador. El acarreador, en este caso, para esta formulación, estoy trabajando con un poco de maltodextrina, pero ustedes pueden utilizar cualquier carbohidrato, puede ser, incluso azúcares se pueden utilizar como medios acarreadores: maltodextrina, azúcares reductores, ciclodextrinas, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo tuviera el caso de que fuera una cera, una resina la que yo quisiera utilizar, podría llevar a cabo el proceso de spray chilling que les había comentado anteriormente. Es lo mismo, realmente aquí lo que me va a beneficiar, o lo que yo tengo que saber identificar muy bien, es qué es lo que quiero hacer. Quiero convertir un aceite en polvo, quiero que el fármaco se libere de manera controlada, de manera prolongada, de manera sostenida. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Hacia dónde me va a llevar la formulación? Porque el producto ya lo tengo. Puede ser un antibiótico, un bacteriostático, un fungicida. Si esa es la función que yo quiero, puede ser cualquier cosa, pero ¿cómo la voy a entregar en el producto que a mí me interesa o en el sitio que a mí me interesa? ¿Cómo le puedo hacer llegar al consumidor un aceite con un saborizante específico o un saborizante como tal? Para que cuando él lo consuma, cuando él lo deposite en su boca, entonces perciba esos sabores, todas las propiedades organolépticas, el olor, el color, el sabor, todo eso se libera en el momento indicado. Pero eso es a través precisamente de una correcta formulación y que esté bien balanceada. Uno, que me permita tener el proceso adecuado, el proceso amigable que a mí me interesa para poder escalarlo, y otro, que me dé las características que yo quiero. Entonces, aquí en la investigación, aquí lo más complicado va a ser precisamente eso: cómo formulo, qué garantizo, qué excipientes me van a garantizar que los intereses de mi investigación se lleven a cabo. Estamos ya ahorita cerca de los 115 grados Celsius de entrada, cerca de los 80 grados de salida, entonces estamos muy bien. Podemos comenzar ahorita con la parte lo voy a bajar a 120.
¿Por qué? Porque los aceites son un poquito más sensibles a la parte de la temperatura y se pueden desnaturalizar. Entonces, lo que queremos es conservar ciertas características de los aceites. No queremos que se dañe la estructura molecular o se desnaturalice la estructura molecular de nuestros aceites. Entonces, ahorita vamos a continuar con esta parte de la etapa del secado. Ya tenemos estable nuestras temperaturas de entrada, de salida, el flujo de la muestra sigue siendo constante, la atomización también. Podemos hacer el cambio únicamente a nuestra suspensión. Vamos a ingresar ahora a nuestra suspensión, donde tenemos nuevamente, les decía, aceite. Tengo la concentración total de los sólidos que tenemos en esta suspensión es de un 20%. Lo podríamos hacer un poquito más concentrado, pero necesitamos primero tener los parámetros ideales para saber qué tanto lo puedo incrementar, qué tanto lo debería de disminuir, pero esto es ensayo y error. Entonces, formular es muy bonito, es de las cosas que más me gusta hacer, pero sí requiere de mucha paciencia y requiere de mucha observación. Agoten todas las condiciones posibles. Si ya vimos que las condiciones no son las adecuadas, que no tengo manera a través de mi herramienta de poderla mantener, entonces jugamos ahora sí con la fórmula. Cambiamos la fórmula, cambiamos excipientes, cambiamos soluciones, cambiamos concentraciones. Que esa sea la última etapa que ustedes cambien. ¿Por qué? Un ligero cambio en la formulación me afecta completamente a todo el proceso, a todo el resultado. Les decía anteriormente, cuando trabajamos con café, un licor de café, no pasa absolutamente nada. Podemos trabajar en concentraciones cerca del 50 al 60%, pero cuando estamos metiéndole ahora saborizantes, estamos metiendo ahora azúcares, estamos cambiando ahora a productos lácteos, estamos cambiándole ahora ciertas funciones o ciertas condiciones, las concentraciones cambian completamente. Y entonces, en vez de estar trabajando tal vez entre un 50 o un 60%, probablemente lo que tenga que hacer sería reducirlo a un 30, tal vez a un 20%. Dependerá de cómo se comporte. Pero aquí lo que estamos viendo, si me ayudan a enfocar nada más, es la parte de la microencapsulación. Entonces, vemos un aceite en polvo. Sí, naturalmente nuestra fórmula se tiene que mejorar, se dan cuenta. Mucho se está quedando pegado a nuestro ciclón electrostático. Eso es un hecho. ¿Forma parte del proceso? Sí. Pero podríamos decir que esta fórmula no está del todo mal. ¿Por qué? Porque tenemos cierta colección de polvos. Poco se está quedando pegado a nuestra columna de secado. Una parte, no mucha, pero una parte se está quedando en nuestro ciclón electrostático. Y aquí en la parte de abajo tenemos nuestra colección de polvos. Entonces, sí, es una herramienta ideal. Sí, la fórmula es buena, pero la podemos mejorar. Tal vez aquí lo que valdría la pena sería poner un poco más de acarreador, un poco más de maltodextrina, que funcione más como un deslizante, que impida que este efecto o este fenómeno se dé en menor medida. Pero eso es formular, eso es jugar con la formulación, es arriesgarse, es cambiar algo y crear un producto completamente innovador. Es la parte más bella de este tipo de procesos de investigación y de desarrollo. Van a crear algo completamente nuevo. Entonces, vamos a darle unos cuantos minutos más. Si se dan cuenta, más o menos hemos consumido cerca de unos 30, tal vez unos 20 mililitros de producto, pero esos 20 o 30 mililitros de producto ya me dan mucha información. Ya sé cuánto se está pegando aquí, cuánto se está pegando acá, cuánto estoy colectando, y si eso no es el proceso, si eso no es la fórmula. Eso es algo muy, muy interesante, que en pocos minutos, con muy poca muestra, puedo hacer, cosa que en un equipo a nivel industrial, a nivel planta piloto, no podría. Tendría que invertir tal vez unos 15, tal vez unos 40 litros, pensando en un nivel planta piloto pequeño, para poder tener la certeza de que, pues de que sí funciona. ¿Por qué? Estamos hablando de que un equipo planta piloto, el más pequeño, por lo menos funciona con 6 litros por minuto. O sea, por minuto. Yo tendría que estar haciendo fluir por lo menos el equipo nada más para estabilizarlo y para ver que las condiciones, si la muestra o si no es, funciona. Pensemos que vamos a darle 10 minutos. Tenemos 60 litros para poderlos estar desechando o algo. Realmente lo dudo, sobre todo cuando estamos en el área de investigación y desarrollo. Estamos muy limitados en la cantidad de producto que podemos utilizar para investigar. Entonces, ¿qué mejor que comenzar con volúmenes pequeños, condiciones pequeñas? Y les decía, el escalamiento es prácticamente lineal. Lo que yo tengo aquí
Estoy casi seguro de que lo voy a tener a nivel planta piloto, a nivel industrial, casi seguro. Lo único que les decía, el tamaño de partícula, pero de ahí en fuera, todo lo demás se conserva. Propiedades organolépticas, propiedades farmacológicas, propiedades biológicas, sistemas biológicos que hemos secado, tienen un 70, tienen un 80, hasta un 90% de viabilidad a la hora de llevar a cabo sembrar las cepas. Entonces, enzimas que son extremadamente sensibles a la temperatura, las hemos secado sin ningún inconveniente. Esta temperatura de 120 que tengo aquí dura menos de un segundo. Realmente los 65 grados Celsius que tenemos aquí en temperatura de salida son los tiempos que más va a durar es la temperatura en la que más tiempo va a estar nuestro producto. Si a mí mi limitante es esta de 65, de 66, podría yo reducir temperatura de entrada o incrementar la cantidad de muestra y eso va a hacer de inmediato que la temperatura de salida baje. Y cuando baja la temperatura de salida, protejo aún más mi muestra. Vamos a detenerlo, vamos a cambiar ahora a agua nada más para limpiar nuestra manguera. Vamos a retirar esto. Y mientras... Entonces, nuestro compresor ya se apagó. Se va a estar encendiendo cada cierto tiempo una vez que vaya reduciendo la cantidad de aire que tiene disponible. Y les decía, yo de mi compresor, yo lo que me aseguro es que me dé la presión necesaria. La presión puede ir en un rango de entre 2 hasta tal vez unos 5 bares de presión suficientes para poder atomizar. Si estoy en ese rango de entre 2 y 7, estoy perfectamente en las condiciones que mi equipo puede operar. Recuerden que la presión es lo que me va a ayudar a hacer la apertura del cono. Lo que me va a dictaminar la altura a la que se va a abrir es el flujo que yo le dé al aire que viene del compresor. Entonces, eso es una de las condicionantes. Bueno, ahora que ya tengo prácticamente la temperatura, estamos ahorita en los 86 grados Celsius, vamos a comenzar en cuanto lleguemos a los 90, 95 para que no tengamos ningún inconveniente. Antes de que yo empiece a inyectar muestra, necesito estabilizar el sistema. ¿Cómo lo estabilizo? De una manera muy sencilla. Es decir, solamente introduzco el vehículo de mi producto. En este caso, solamente sería introducir agua. No me afecta en absolutamente nada. Si yo estuviera trabajando con una muestra que está disuelta en etanol, tendría que meter precisamente nada más el etanol para poder trabajar y ver cómo se comporta nada más. En este caso, les recuerdo, no puedo trabajar con disolventes orgánicos, solamente con soluciones acuosas. No tengo el sistema avanzado, tengo el sistema básico para trabajar con soluciones acuosas. Entonces, estamos en los 93 grados Celsius de entrada, 65 de salida. Coloco mi manguera para la muestra en agua, únicamente en agua. Abro el flujo de aire. Más o menos ahorita bajo las tablas del equipo, estoy trabajando cerca de unos 100, 120 litros de aire por hora aproximadamente. Entonces, comienzo ahora a hacer la succión de la muestra. Vamos a bajarla al 10% de la atomización, de la inyección de muestra. Y lo que vamos a ver, ahorita no se va a alcanzar a percibir, en realidad es nada más que aquí adentro yo ya puedo ver una atomización, pero no la van a alcanzar a percibir realmente por la distancia y que se encuentran un poquito, son partículas muy pequeñas. Entonces yo con esto, cuando yo inyecto empiezo a introducir la muestra, se dan cuenta, la temperatura de salida empieza a bajar. ¿Por qué? Porque estoy saturando el sistema con una cierta humedad y eso hace que la temperatura que yo tenga internamente disminuya. Entonces, con esto, nada más inyectando el agua, puedo tener una idea de cómo se va a comportar mi producto. Solamente una idea.
realmente voy a ver cómo se comporta cuando yo empiece a inyectar la muestra. Pero esto es como para estandarizar o establecer los métodos operativos primarios. Si yo incremento, ahorita voy a incrementarlo un poquito más, la dosificación de agua, vamos a ver que nuevamente la temperatura de salida va a disminuir. ¿Por qué? Porque estoy saturando aún más con humedad el sistema. Entonces, eso me hace que la temperatura siga cayendo. Por eso yo les decía, protejan la temperatura de salida con estas condiciones, para que precisamente si estoy trabajando con sistemas biológicos, con proteínas o con componentes termolábiles, proteja yo esa estabilidad utilizando la temperatura de salida como mi marco de entrada para el procesamiento de las muestras. Entonces, una vez que yo ya estandaricé, esto nos toma un poquito más de tiempo, pero lo vamos a hacer un poquito más rápido. Introduzco la manguera en mi muestra. Esta es una formulación de miel que se hizo. Realmente no tiene ninguna afectación por el sabor ni por ningún otro parámetro. Realmente se conserva el sabor de la miel en este tipo de equipos. Entonces, lo que nosotros hacemos pues, es una formulación de nuestra autoría para poder hacer la demostración el día de hoy. Creo que la miel ha sido uno de las muestras que más nos han preguntado si se puede trabajar. Realmente no es tan sencillo, pero sí se puede trabajar. Es cuestión de estar formulando, estar jugando precisamente con concentraciones, con disoluciones, con formulación de otros excipientes que me puedan favorecer sin afectarme a la muestra, ni al sabor, ni a nada. De hecho, si ustedes pueden ver aquí, si me ayudan con las cámaras, ya tenemos producto. Si me ayudan de este lado, nada más. Aquí ven el ciclón electrostático. Ya empiezo a ver partículas de miel en polvo. Y si vemos un poquito más abajo, ahí precisamente tenemos las partículas de polvo. Algo que yo debo de considerar, ahí lo ven, ese es mi producto en polvo. ¿Se dan cuenta? En unos pocos minutos, con muy poquita muestra, yo ya sé si esta formulación me sirve o no, o qué le modificaría. Yo aquí, con la experiencia que he tenido trabajando con los secadores por aspersión, mi única recomendación para esta formulación sería colocar un deslizante que precisamente me reduzca la porción de producto que se queda pegado en la columna. Pero si se dan cuenta, la cantidad que se queda pegada en el ciclón electrostático es muy, muy pequeña. Vamos a ver nuevamente el ciclón electrostático. Bajamos un poquito nada más. Esto es muy bueno. Pero si yo quisiera reducirlo aún más, yo lo único que haría sería poner un deslizante en mi formulación que nuevamente no me afecte al sabor, pero que me dé precisamente una reducción en precisamente esta área, cuidando precisamente que la temperatura de salida no me dañe o no me cristalice el producto. La miel, por su mera naturaleza, va a cristalizar, pero aquí la ventaja es que va a cristalizar en partículas muy pequeñas, que a la hora de que yo las saque de mi vaso colector, en cuanto yo las coloque en un vasito con agua o en un té, se van a disolver rápidamente. ¿Por qué? Están secas. Entonces, lo que va a tratar de hacer la miel inmediatamente es recuperar esa humedad. Yo lo único que tendría que hacer es asegurarme de que el producto que yo tenga aquí, una vez que yo lo procese, lo tape perfectamente para que no recupere la humedad del ambiente. Eso por un lado. Por otro lado, empacarla perfectamente ya una vez que yo lo tenga como producto para venta, para consumo, asegurarme de que el producto cuando lo entregue y lo reciba el consumidor, abra un sobrecito de miel en polvo, lo vacíe en su té, lo vacíe en lo que él quiera y se disuelva en el momento. Entonces es una aplicación muy bonita, es una aplicación muy interesante que estoy seguro que puede ser como un marco de referencia para otros productos que ustedes puedan tener. Ahora, aquí les había comentado, tengo dos vasos receptores. El que me interesa es este. Es mi vaso donde yo colecto mis partículas en mayor proporción. Este otro que yo tengo de este lado es un vaso o es una trampa de colección de polvos. ¿Por qué lo necesito? Yo soy investigador. Recordemos que esta parte es investigación. Entonces, si tengo aquí una muy buena cantidad de polvos que voy a estar recuperando en esta parte,
Estos polvos que estén aquí van a tener, uno, mayor densidad porque se han secado menos que los polvos que tengo del otro lado, y por otro lado, un mayor tamaño de partícula. Eso es natural porque durante la atomización se pueden ir juntando las mismas partículas, las mismas gotitas, que las hacen más densas, más pesadas, y eso me van a dar precisamente en mi trampa de colección de polvos. Pero esto, les recuerdo, esto también es investigación. Estas propiedades que tiene mi producto aquí son muy diferentes a las que tenga mi producto de acá, y ambas son papers, ambas son artículos que yo puedo publicar sin ningún inconveniente y son resultados. Recordemos que incluso los malos resultados siguen siendo resultados, y a la hora de yo estar haciendo formulaciones, esto me beneficia. Esto es oro en polvo para cualquier área de investigación. Entonces, voy a detener el proceso. Sin nada, antes de detenerlo, si me pueden mostrar aquí tantito. Empecé con 200 mililitros de producto. Vean, no llevamos más de 10 minutos en la demostración y yo ya sé qué le tendría que modificar a mi formulación. ¿Se dan cuenta? Lo único que hice fue diluirla, agregar un excipiente que precisamente me permita encapsular la miel. Y vean, con menos de 30 mililitros, yo ya sé si la formulación es viable o no. Entonces voy a detener este proceso. Únicamente para detenerlo saco la manguerita de mi muestra, la voy a enjuagar porque necesito limpiar la nariz de aspersión. La introduzco nuevamente en agua, que viaje a través del secador por aspersión, únicamente unos 5 minutos. Ahorita lo vamos a hacer un poquito más rápido para ver cómo quedó nuestro producto. Les decía, voy a tener cristales aquí en mi vaso colector, pero son cristales de miel encapsulada. Y cuando precisamente yo esté haciendo la colección de estas partículas, vamos a ver que podemos tener un alto o un bajo rendimiento, pero dependerá de las condiciones y de la fórmula con la que yo haya trabajado. Chris, ¿me compartes por favor una espátula que dejé del otro lado? Si eres tan amable. Gracias. Bueno, detengo quito mi manguera para que tome un poco de aire, ingrese aire nada más para vaciar la manguera, que quede drenado mi manguera de muestra, mi nariz de aspersión que quede vacía también, y ahorita vamos a proceder a ver cómo se comportó nuestro producto. Recuerden que este equipo está en promoción, recuerden que tenemos las demostraciones viables para el 9 y 23 de octubre. Pónganse en contacto con sus áreas de ventas, con sus representantes de ventas, que ellos les harán llegar toda la información necesaria para llevar a cabo estas demostraciones. Mándenos nada más información sobre qué es su muestra, cómo la tenemos, en qué está disuelta, para saber si es viable o no para nuestro proceso. Para estas demostraciones únicamente estaremos trabajando con soluciones acuosas. Detengo la bomba, detengo el flujo de aire del compresor, detengo el calentamiento. Aquí me voy a esperar solamente un par de minutos para que la temperatura de entrada baje a los 90. Ya es suficiente temperatura como para que yo pueda apagar el aspirador. El aspirador nos está funcionando para enfriar ahorita la resistencia. Lo que queremos es tener un enfriamiento suave sin que la dañemos. Esa es una de las partes que también explicamos en todos los cursos que nosotros damos, los cuidados que le tenemos que dar a los equipos para que nos duren el mayor tiempo posible. Un equipo de este tipo tiene un periodo de vida más o menos de unos 10 años aproximadamente. Obviamente si tengo los cuidados pertinentes y realmente le doy el uso que le corresponde al equipo. Ahorita vamos a ver qué tal nos quedó la miel que hemos procesado en este momento. Les decía, estos van a ser cristales de miel encapsulada. Entonces, muy bien, vamos a preparar aquí algunos test para ver qué tal nos queda. Ya apago el aspirador. Únicamente espero que se detenga el motor. ¿Listo?
y vamos a ver nuestro producto cómo habrá quedado. Ok, si se dan cuenta, si me ayudan aquí con las cámaras, nada más. Aquí huele a miel, a mí me está llegando el aroma a miel. Se dan cuenta, estos son cristales de miel encapsulada. Ahí los alcanzan a percibir. Estos cristales huelen muchísimo a miel. Quiere decir que nos salió muy bien. Vamos a ver qué tal se ven los. ¡Wow! A ver si me ayudan enfocando. Aquí no me voy a mover. Esto es miel en polvo. Y si se dan cuenta, algunas partículas se quedan en las huellas dactilares que tengo. Eso quiere decir que tenemos micropartículas. Cuando un producto entra precisamente en nuestras huellas dactilares, tenemos micropartículas y esto está muy bonito. Lo único que tengo que hacer una vez que ya procesé esto es asegurarme de que no gane humedad, es decir, tengo que tapar esto perfectamente para poder hacer todos los estudios que sean pertinentes una vez que yo haya concluido. Pues, ¿qué les pareció? Espero que nos envíen sus comentarios a los correos que ya tenemos. De todas maneras, llenen el formato de SurveyMonkey para toda la información, todo lo que ustedes tengan inquietudes, lo que les haya parecido la presentación y la demostración que hemos hecho el día de hoy. Nuevamente me quedo con ustedes. Soy Ricardo Morales y estamos para servirles. Gracias por todo su tiempo, gracias por su atención y que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No se escucha. Ahí está, perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a iniciar con esta sesión demostrativa del secador por aspersión. El día de hoy tuvimos la fortuna de contar con un par de muestras que nos hicieron llegar a algunos clientes, sobre todo para ver la viabilidad y más o menos conocer cuáles serían las condiciones, sobre todo de la muestra, para llevar a cabo este proceso. El día de hoy me acompaña mi compañera Ivette Flores. Ella y yo somos los responsables de llevar a cabo este tipo de sesiones demostrativas. Somos los especialistas de la línea BioKit y con todo gusto estaremos atendiendo las solicitudes de demostración, las solicitudes de información, así como resolviendo todas sus dudas. Entonces, vamos a comenzar. Ahorita actualmente estamos escuchando probablemente en el fondo el compresor que precisamente nos va a estar dando esta parte de la presión del aire, cosa que ya vimos en la sesión pasada cuando hablamos sobre el secador por aspersión en un aspecto un poco general. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar ahorita en cuanto se apague el compresor y mientras vamos a ir explicando cuáles son los pasos importantes que debemos de considerar el día de hoy y un poquito sobre la muestra que tenemos en este momento. Para empezar, como les había comentado, en un principio necesitamos comenzar a estabilizar el sistema utilizando la base, que en este caso va a ser una base acuosa. Entonces utilizaremos una base de agua. La muestra que tenemos el día de hoy es un licor de café, es un licor con una alta concentración de café. Entonces, la importancia precisamente de la concentración es muy importante, sobre todo para que el producto nos salga bien, sea reproducible y sobre todo que no invirtamos tanto tiempo en un proceso que bien podemos hacerlo tal vez en unos 10 o 15 minutos. Por otro lado, tenemos una muestra de una formulación láctea, bueno, dos formulaciones lácteas que nos hicieron llegar. Estas formulaciones lácteas tienen diferentes concentraciones y precisamente vamos a aprovechar esta parte de que nos dieron dos muestras con diferentes concentraciones para ver este efecto. Podemos introducir primero la solución
menos concentrada para ver qué efecto tendrá y eventualmente incorporar una muestra un poco más concentrada y ver cuál sería el resultado de trabajar estas dos. Como prácticamente son la misma muestra, lo único que cambia es la concentración, no tendremos que parar en ningún momento el proceso. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Ya se detuvo nuestro compresor y vamos a comenzar con el proceso de secado por aspersión. En este momento, lo primero que necesitamos hacer es establecer el sistema de aspiración. Por lo tanto, pues empezamos con esta etapa de aspiración. Lo que escuchamos probablemente en el fondo será el aspirador comenzando a hacer la succión del aire que tenemos en el ambiente. Aquí está un poquito húmedo porque en el transcurso de la semana llegó a llover, tuvimos precipitación, entonces está ligeramente húmedo comparado con lo que tenemos habitualmente. Una vez que ya tenemos este flujo de aire de manera constante, ahora comenzamos con el calentamiento del aire para poder ejecutar el proceso de secado. Entonces, nuestra condición inicial está considerada a 100 grados Celsius de calentamiento, mientras que la temperatura de salida aún la desconocemos, necesitamos ver cuál sería la temperatura de salida una vez que empecemos a introducir la muestra. Podemos tener una idea en cuanto incorporemos solamente el agua, pero no necesariamente ese será el caso específico para nuestra muestra. Entonces, vamos a ver cómo se comporta eso. La temperatura actual de nuestro sistema es de 56 grados Celsius, de entrada, 44 de salida, y podemos empezar a hacer las conexiones del aire dentro de nuestra nariz de aspersión. Cuando hagamos el intermedio o la pausa, les voy a explicar cómo funciona nuestra nariz de aspersión que tenemos en este tipo de equipos. Entonces, solo les voy a dar la espalda un minuto en lo que hacemos las conexiones. En este momento lo que estamos haciendo es la conexión de la toma de aire que ejecuta la limpieza de nuestro equipo. Esta manguera que vemos por este lado. Esta otra manguera que tengo en mi mano es la que ejecuta la dosificación del aire para poder atomizar la muestra. Entonces, esa entra en el costado izquierdo de nuestra nariz de aspersión, que ahorita la haremos directamente en el dummy que tengo. Y por último, la manguera que va a dosificar nuestra muestra. Si se dan cuenta, esta manguerita es mucho más pequeña que las que teníamos anteriormente, y eso es debido a que la dosificación de la muestra es un poquito más pequeña. Es muy importante tener en cuenta la viscosidad en el producto por precisamente el flujo de la bomba peristáltica y el tamaño de nuestra bomba. El tamaño de nuestra manguera. Entonces, eso es algo importante que debemos de considerar. Perfecto. Entonces, ya tenemos ahorita en este momento incorporadas las mangueras, ya tenemos incorporado nuestra nariz de aspersión que vemos en la parte superior de nuestro equipo. Entonces, podemos comenzar ahorita a ejecutar la inyección de aire, únicamente para ver cómo se va a comportar esta parte. Entonces, con este regulador de flujo, puedo yo establecer el flujo de aire que me va a dar el compresor que ya se apagó anteriormente. Ese se va a estar encendiendo repetidamente, en repetidas ocasiones. Entonces, incrementamos el flujo de aire. La presión viene del compresor, no viene necesariamente del equipo. El equipo me va a dar el flujo. Lo que me va a dar la presión es el compresor del equipo. Entonces, si recordamos lo que habíamos platicado en la sesión, en el webinar pasado, la presión me va a dar la apertura. El flujo me va a dar la altura a la que quiero que se abra el cono de atomización. Entonces, pues bueno, seguimos, ahorita estamos actualmente en 93 grados Celsius de entrada, 62 grados Celsius de salida, y podemos comenzar a establecer o a estabilizar nuestro sistema. Lo único que tenemos que hacer es incorporar la manguera de muestra en el agua, en nuestro reservorio de agua, comenzar a hacer la dosificación, y vamos a ver, probablemente por la distancia no puedan ustedes visualizar, pero bueno, está empezando a fluir la fase acuosa, en este caso el agua que tenemos en nuestro vaso. En cuanto se empieza a atomizar, lo vamos a ver reflejado en la columna de secado,
Y por último, como nada más tenemos agua, no veríamos absolutamente nada en nuestro vaso colector. Sin embargo, en cuanto incorporemos la muestra, veremos si es viable o no para este proceso. Actualmente, este equipo que tengo aquí a mi costado tiene un precio promocional. Dentro del SurveyMonkey pueden ustedes solicitar una cotización precisamente de este equipo que tenemos a precio muy accesible y está de entrega inmediata. Naturalmente, esto involucra la capacitación y la instalación por parte de un servidor. Entonces, cuando vemos que se incorpora el agua dentro de nuestro sistema, la temperatura de salida nuevamente baja, porque estamos saturando nuestro sistema ahora con humedad. Y aparte hay un intercambio de energía entre el aire y las pequeñas partículas que estoy generando, las pequeñas gotitas que se están generando en nuestro cilindro de secado. En cuanto hagamos el intermedio, cuando cambiemos de muestra, vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas respecto a lo que estamos haciendo, lo que estamos llevando a cabo en este momento. Si tienen alguna duda, con todo gusto estaremos en la mejor disposición para atenderlas. Bueno, creo que se está manteniendo estable, es decir, no vemos que haya una fluctuación en la temperatura de salida. Nuestra temperatura de entrada se está manteniendo estable dentro de los 100 grados Celsius, más o menos 5 grados, que es el rango en el que nos podemos estar moviendo. Entonces, podríamos comenzar a hacer la incorporación de la muestra. Únicamente retiro mi manguera de dosificación de muestra, la mantengo fuera unos cuantos segundos, solo para poder visualizar cuando se lleve a cabo el cambio de la fase, es decir, cambio de muestra, cambio de agua a cambio de muestra. Y de hecho, ustedes pueden, ahora sí, desde sus pantallas, podrán visualizar precisamente cómo es que empieza a fluir el extracto de café que tenemos de este lado, comienza a fluir en nuestra manguera y entrará posteriormente a nuestro ciclón, a nuestra columna de secado. En la columna de secado vamos a ver principalmente, lo que me interesa es saber qué condiciones se empiezan a llevar a cabo. Y de hecho, si me ayudan con la cámara, bajamos un poquito más, ya tenemos producto. ¿Ok? Podemos pensar que sí, esta sería una muy buena opción para llevar a cabo el secado de este producto. Tenemos una pequeña cantidad de polvo que se aloja en la columna de secado y esto es completamente normal. Forma parte del proceso. En todo proceso de secado por aspersión llegamos a tener una pequeña merma, una pequeña pérdida de producto. Esta pequeña pérdida de producto puede ir desde un 10, un 20, máximo un 30% serían las condiciones ideales. Dentro de lo que yo podría considerar que es un proceso eficiente. Si tengo una pérdida por encima del 30%, que yo estoy trabajando a nivel industrial, estoy trabajando bajo condiciones en las cuales tengo una mayor pérdida, entonces lo que podría suceder o lo que yo podría considerar es que tengo que modificar las condiciones de secado. El producto sí funciona y funciona muy bien, es decir, mi muestra funciona perfectamente, se acopla perfecto al proceso. Sin embargo, tengo una mayor pérdida, por encima del 30%. Naturalmente, yo lo que tendría que revisar primero serían las condiciones de secado. Una vez que ya tenga las condiciones adecuadas y una vez que verifique que mi pérdida es menor, entonces podría hacer yo el escalamiento a la siguiente etapa, que en este caso podría ser un producto a planta piloto o directamente irme a nivel industrial. No hay ningún inconveniente. El crecimiento o el escalamiento de este tipo de procesos, al menos dentro del secado por aspersión, es prácticamente lineal. Ese es un gran beneficio, porque lo único que no me puedo llevar es el tamaño de partícula, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la nariz de aspersión, cuáles serían las condiciones por las cuales no me puedo llevar el tamaño de partícula, que bien puede ser ese mi interés. Si ese es mi interés, entonces yo me quedaría en la parte de un equipo a nivel a nivel laboratorio. Si me ayudan un poquito, por favor, con el zoom aquí en esta pieza de vidrio, se los agradecería mucho. Tengo aquí el respaldo de mis compañeros del área de video que me están apoyando. Les agradecemos mucho su participación. Y si alguien me pudiera hacer el favor de prestarme un celular que dejé colocado de aquel lado, sobre todo para utilizar la lámpara, para que ustedes puedan visualizar conmigo el efecto y el recorrido de los polvos.
Espero que se alcance a ver. Yo desde aquí lo veo muy bien. Creo que ustedes también ya lo pueden percibir. ¿Ven ese flujo? ¿Lo alcanzan a percibir? Ese flujo es el paso o el camino que recorren los polvos. Ese camino que recorren es el que fluye a través del ciclón electrostático. Esos polvos, si mi ciclón no tuviera la capacidad de realizar la descarga de la electricidad estática que se generan por su flujo, se quedarían pegados. Una pequeña parte, si me ayudan tantito, subiendo tantito la cámara, quiero que se visualice aquí donde está apuntando mi dedo. Aquí. Bueno, en esta parte se alcanzará a ver que hay una pequeña fracción que se está pegando. Pequeñita, muy pequeñita. Eso es, insisto, es completamente normal y forma parte del proceso de secado por aspersión. Cuando hablamos de este tipo de aplicaciones, debo de considerar qué está haciendo mi producto. Y si se dan cuenta, tengo más producto de este lado que en mi columna de secado. Si tengo estas condiciones, podríamos pensar entonces que estos parámetros de temperatura, de flujo de muestra, de presión para atomización y por otro lado, de flujo de aire y de presión que me está dando el compresor son los adecuados para llevar a cabo el secado de este tipo de productos. Yo lo que podría hacer ahora, ingeniándomelas para llevar a cabo una formulación, sería tal vez cambiar lo que tengo aquí. Es decir, el cliente que nos hizo el favor de enviarnos este tipo de producto podría pensar incluso en hacer una formulación de leche en polvo. Únicamente ya tengo la disolución, tengo la concentración adecuada, únicamente mezclo con una solución, con una fórmula láctea que sea adecuada para este proceso y únicamente lo incorporo dentro del equipo, lo proceso y ya tendría yo una formulación de leche en polvo, perdón, de café con leche en polvo. Únicamente es cuestión de reconstituirlo y el sabor, el color y todas las demás características organolépticas se conservarían. Entonces, si se dan cuenta, le hemos invertido aproximadamente unos 20-30 mililitros de solución y han sido alrededor de unos, ¿qué serán? Unos 7, unos 8 minutos aproximadamente. Realmente es muy poco el tiempo que le hemos invertido a un proceso que nos está dando mucha información. Y si se dan cuenta, aquí me ayudan a enfocar de este lado. Tengo una pequeña cantidad de polvo, espero que se alcance a ver. Solamente será cuestión de que nos ayuden. Ahí está, perfecto. Esta pequeña cantidad de polvo que tenemos es diferente a la otra que tengo del otro lado. Esta es una trampa de colección de polvos, ya lo habíamos platicado anteriormente, pero esta trampa tiene la función precisamente de colectar partículas que son más grandes o que tienen una mayor humedad. Yo como usuario o como investigador podría identificar si estas partículas que tengo aquí me interesan más que las que tengo del otro lado. ¿Por qué? Porque probablemente su dispersión, su tamaño de partículas, su solubilidad, etcétera, sean condiciones que me interesen más. Y si vemos subimos un poquito la columna, gracias, podríamos pensar o podríamos mejorar el proceso. ¿Por qué? Al menos las condiciones, porque si se dan cuenta, en la parte superior tengo mucha atomización. Esto quiere decir que mi cono se está abriendo muy arriba. Sin embargo, la mayor cantidad de polvo que tengo la tengo en la parte de abajo de la columna de secado. Insisto, esta parte es normal, pero tal vez podría eficientar esto disminuyendo un poco la presión que me está dando el compresor. No necesariamente lo voy a hacer ahora porque modificaría completamente los resultados que yo le podría compartir al cliente que nos envíe esta muestra. Entonces, lo que quiero es que esto se mantenga reproducible durante todo el proceso de secado. Para futuras muestras, en cuanto ustedes nos quieran enviar, sí les pediríamos, sobre todo, que nos consideren alrededor de medio litro de producto para poder hacer pruebas internas aquí en el laboratorio, que nosotros ya estaremos revisando y estaremos llevando a cabo, para que en la sesión demostrativa podamos tener los mejores resultados posibles. Esto realmente pues, es algo que ya hemos estado trabajando y con gusto estaremos trabajando con sus productos, con sus muestras y sobre todo con sus proyectos. En este momento vamos a comenzar a hacer el proceso de detener ahora el secado. Únicamente para llevar a cabo esto, lo único que tengo que hacer es retirar la manguera.
dejar que salga un poco de la muestra, incorporarla a la toma de agua que tenemos de este lado, que es únicamente un vasito de precipitados para poder hacer la colección, tomar un poco de agua, que se enjuague nuestra manguera. Una vez que se enjuague la manguera, que se enjuague el sistema y dejen de salir polvos en el ciclón electrostático, yo dejé de ver aquí polvos, será en cuestión de un par de segundos más, podemos detener y comenzar a hacer la parte de la limpieza del equipo. Para esto me voy a estar apoyando con mis compañeros Ivette, que ya la conocieron, y algunos de mis compañeros que me harán el favor de ayudarme con esta parte de la limpieza. Bueno, una vez que deja de salir polvo, ahora lo que puedo hacer, o lo que debería de hacer, sería retirar la manguera, dejar que entre un poco de aire, únicamente para asegurarme de que ya no está entrando más producto, que ya no está entrando absolutamente nada, y asegurarme de que precisamente puedo comenzar con la limpieza del equipo. La limpieza del equipo es relativamente sencilla. Lo único que yo debo de tener en cuenta es que la minería tiene cierta temperatura que debo de cuidar. Aquí precisamente nos está indicando que esto puede estar caliente. Estamos a 100 grados Celsius, realmente esto no está a 100 grados Celsius, está un poquito por debajo, pero sí está un poco caliente. Entonces, ya deja de fluir muestra, ya deja de fluir agua, comienzo a detener el bombeo, comienzo a detener el calentamiento y dejo que el aire del ambiente siga entrando. ¿Por qué? Me va a ayudar a disminuir la temperatura de entrada para poder hacer la limpieza del equipo. Cuando la temperatura esté cerca de los 90 grados Celsius, podemos detener el sistema y comenzar con la limpieza del producto. Ahorita les mostraré precisamente cuáles son las particularidades de este producto que hemos obtenido y sobre todo, no la podrán visualizar ustedes, no lo podrán percibir, pero yo sobre todo percibiré todo lo que es la parte del olor, el color, el sabor dentro del producto. Vamos a 97 y va disminuyendo. La disminución de la temperatura es gradual, realmente lo que nos va a ayudar a disminuirla va a ser la aspiración. Por eso podemos incluso incrementar la aspiración para que la temperatura de entrada disminuya también considerablemente. Una vez que llegamos a los 90 grados Celsius, podemos comenzar con la parte de detener el aspirador. Una vez que tenemos esto, se detiene el sistema, detengo el flujo de aire y procedo a hacer la remoción de nuestro vaso colector. ¿Ok? Entonces, si me ayudan a enfocar en esta parte, en la parte de aquí abajo, y una espátula que creo que dejamos de aquel lado. Vamos a ver el tipo de producto, muchas gracias, que estamos obteniendo. Entonces, de este lado, me confundo un poco con las cámaras. Si lo alcanzan a percibir, este es el tipo de polvo que estamos produciendo. Es un polvo muy, muy fino. Tamaño de partícula con un rango de entre 2 hasta 25 micras, dependiendo naturalmente de las condiciones. Aquí lo que yo tendría que evaluar como investigador o como formulador es precisamente el tamaño de partícula que estoy obteniendo en este momento. Pero va dentro de ese rango, puede estar un poquito por encima, tal vez un poquito por debajo. Y antes de tomarlo con la espátula, quiero que vean, es un polvo extremadamente fino, parece un poco de talco. Y esto yo lo debo de recuperar rápidamente o en todo caso guardar, tapar perfectamente para que no recupere humedad. Ahorita lo van a recuperar mis compañeros y nos vamos a dedicar a hacer la parte de la limpieza del equipo. Entonces, esto ya se puede conservar, se puede guardar en una bolsa que perfectamente selle e impida el ingreso de la humedad para que esto no recupere humedad. Esto ha de tener un rango de humedad cerca del 2, tal vez el 2.5%. Dependerá mucho de cómo lo hayamos secado, sobre todo la temperatura de secado. Como no era una temperatura tan alta, probablemente tengamos entre el 2, les decía, tal vez 2.5, incluso 3% de humedad. Lo cual no es malo para un café en polvo, es la humedad normal que se considera para este tipo de procesos. Entonces, bueno.